datos aquí en el rumbo de la mañana, en el Dios. rumbo del país. ¡Cuánta dignidad! Así es. ¡Wow! ¡Cuánta dignidad! Y Sina Cabral, que está viva, gracias a Dios. Hay que traerla un día como un La vamos a testimonio. hacer. El defensor del pueblo le hizo un reconocimiento A Sina Cabral. y me pidió que yo fuera quien se lo dedicara. Sí. Formidable. Esa historia de la mujer está en medio, como dijo Jovine, tras los telones, ¿no? Sí, ¿no? Que se habla mucho del martirilogio y de la crueldad de la muerte, pero cuánta O valentía. sea, si yo tengo que elegir entre enaltecer a las hermanas en su condición de víctimas de la violencia, no es solo por ser mujer, porque que sí, que lo fue, porque por la indefensión en que se movían, y no olvidemos a Rufino, por la indefensión en que se movían, fueron víctimas de una violencia de género, sí es cierto, pero fue una violencia de Estado contra mujeres que se habían articulado políticamente en una época, una violencia política contra mujeres que estaban yendo más allá de simplemente ser esposas y ser mujeres, claro, sino de ser claro. activistas de primer orden de un movimiento que puso en jaque y finalmente post-mortem derrotó al Trujillo. Oye, Pero y además que tú sabes lo Era que más había, que ser tú víctima. sabes qué cuestión tú tenías que tener, no te voy a decir dónde, para tú hacerle un desplante a ese sátrapa. Alante de la gente. Alante de la gente, hacerle un desplante. Alante de la gente. Pero ¿y quién hacía eso? Nadie. No, Trujillo no perdonó eso nunca. Tú sabes el coraje que hay que tener como presidente, como vagabundo, por ordenar que maten tres mujeres, en forma tal que aparezca un accidente. Y la cobardía se acrecenta porque lo negaba incluso. Tú sabes lo que dijo él al otro día del 26 de noviembre. Investiguen esto porque ahorita dicen que es un problema de nosotros. Wow. Tú Qué decías, cínico. espérate, tú dijiste ahorita el tema de Yuyo Alessandro y cómo esa casa era una casa, digamos, partida por la mitad. Sí. Y yo te voy a poner otro caso personal, con un testimonio de primer orden. Yo tuve una tía, Elsa Bermúdez. Elsa Bermúdez, tía segunda, ¿verdad? Elsa Bermúdez fue amante del Generalísimo durante 20 y pico de años. Incluso tuvo una hija con él, Elsa Julia Bermúdez, Elsa Julia Trujillo Bermúdez, reconocida por los hijos después, que se fue con ellos en el avión incluso. La casa estaba en Villanonín, ahí en Gascue. El jefe de seguridad de la casa era el capitán Enrique Pérez y Pérez. Te estoy dando datos. 20 años. Lina y ella eran las dos amantes oficiales, las cooficiales. Y él le dijo a mi tía, días después, cuando ella le preguntó a Rafael, tú ordenaste eso. Y él se paró, dio sobre la mesa, porque mi abuela era la tutora de su sobrina, mi abuela Mercedes, que no podía salir porque María Martina la mataba si salía. Y Trujillo se paró de la mesa, dio un golpe, que Pérez Ecuador así, le dijo, Elsa, tú sabes que yo no mato mujeres. Hasta ahí en la intimidad lo negaba, de lo cobarde que fue. No. Señores, ahora yo le quiero decir una cosa. Yo hice énfasis en una parte que no es la común que se mantenga la información. Así es. En los antecedentes y la característica de ella. Pero el hecho del crimen tiene una significación también que debe ser conocida. Llevado de Salcedo a Puerto Plata, los maridos de ella, y llevando allá, le dieron todo el trato de amplitud, y yo le decía que un amigo le dijo que se mudaran porque era una amenaza estar viajando. El hecho cierto es cómo se organiza su muerte. Ellas iban temprano a Puerto Plata y salían en la tarde de regreso. El día de la muerte encontraron que había un carro con la parte delantera levantada y lo que ellos hicieron fue reducir la velocidad, que era Rufino de la Cruz, un hombre que no era el chofer de las Mirabal, como ha sido visto. Lo que ocurre, el que era el chofer de Minerva era un primo mío de allá del campo, que cuando vio que la cosa estaba dura, dejó de ir ese día. Y cuando ella ve ese domingo, ese viernes, que son las 10 de la mañana y no aparece Tobías, ella salió donde René Bunigal, que estaba en un negocio en la otra acera, pero como a 50 o 60 metros de su casa. Tengo un problema. El chofer mío no viene, no aparece, y yo necesito irme.
Y ahí estaba Rufino de la Cruz, que trabajaba con René. Si ese es el problema, yo la llevo, doña. Así fue el problema. Sí, sí, sí. En un gesto No de era un solidaridad segundón, ¿no? de él. Y entonces estaba con Rufino, y cuando ve, él se para y la detienen. Era la gente del CIG simulando que tenían un accidente. Wow. Delante venía una guagua del Seguro Social. Y cuando las muchachas ven en el Jeep, porque era en un Jeep que andaban, que le dicen eso y ven a la gente que ellos conocen, María Teresa salió corriendo detrás De la guagua. del vehículo del Seguro Social. A ver si se subía. ¿Cómo es? Para subirse. No, salió corriendo. Para que se porque viera, la para gente llamar la sola. atención. Y entonces 2 calíes se le cayeron atrás y la agarraron, la trajeron arrastrada por la clineja que ella tenía y la metieron ahí. Metieron a Minerva y a María Teresa y a Patria en el carro del CIN. Las 3 la metieron atrás. Y entonces ellos se fueron en otro vehículo y como a 300 metros se metieron a la derecha en un cañaveral que tenía Puerto Plata en ese tiempo como parte de producción de azúcar. Y cuando llegaron, el vehículo dio la vuelta y se puso con la parte delantera hacia donde había entrado. Y esto que voy a decir me lo contaron los asesinos de las hermanas Mirabal, porque yo fui la única persona a la que ellos le hicieron esa confesión. Porque a mí me pusieron a tratarlo preso por Manolo Tavares después que Balaguer se fue y yo me mudé para la Victoria a conversarlo. Cuando se devuelven, ellos tenían 3 garroticos sacados de la oficina del CIN de Santiago que dirigía Licinio Peña Rivera y que fue quien coordinaba esa operación porque era en su región. Y ellos cortaron de una mata de violeta 3 ramos y los recortaron y tenían sus 3 trocitos de madera en el baúl. Y cuando llegaron, había uno de Salcedo, Caifás, Rojas Lora. Porque ese era el nombre, Caifás. Era de Salcedo, Caifás, Rojas Lora, y andaba entre el Coño, grupo de los que qué lo apropiado mataron. el nombre. Entonces, salió y él tomó inmediatamente a la primera. Y la primera que salió fue doña Patria, a la primera que sacaron, que era la mayor. Y él caminó teniendo hacia atrás el garrote. Y caminando. Las mujeres estaban de espaldas, no podían verlo porque estaban hacia el frente. Y dice que él caminó más o menos 15 o 20 pies. Y que a los 15 o 20 pies le dio un garrotazo en la parte derecha de la cara que la tumbó y ella no gritó. Y tuvo que darle, dice él, 4 palos más en la cabeza y 1 en el pecho. Fafa, la pregunta que te hacía, ¿cómo se entera el movimiento de lo acontecido con las hermanas Mirabal? La mayoría estaba preso. Sí. ¿En qué circunstancias? No, la información fue masiva al día siguiente de la muerte, fue masiva en todas partes. El hecho es que esa acción se repite con las otras 2 y tienen que quedarse allá hasta que llegue la noche porque estaba claro para poder terminar la obra. El hecho cierto es que cuando iban ya a las 7 de la noche, y se sabe la hora, porque en esa época el rosario lo hacía la iglesia en una emisora, a las 7 de la noche había un rosario. Y entonces, dice el vecino, que fue el que reaccionó frente al ruido que hizo el jeep cuando lo tiraron, que él estaba llegando a la letanía del rosario cuando el jeep tiró, y que él salió. Llevaron, y en el camino para tirarla, me dijo el esbirro que habló conmigo, me dijo, en el camino había una que se estaba quejando y tuvimos que detenernos para ver cuál era. Y era la más alta la que se estaba quejando. Y entonces tuvimos que sacarla del jeep y darle 4 palos más para que no se quejara. Era Minerva. Es decir, ese proceso, cuando llegan ahí, tiran el jeep con Rufino y los 3 cadáveres y el vecino dice que no oyó el ruido. Entonces, ese proceso de la crueldad y de la muerte se conoce un poco más, pero en detalle. Sin embargo, yo creo que la brutalidad con lo que se llevó a cabo hace que uno pueda valorar mejor la bestialidad que fue la dictadura de Trujillo.
y la servidumbre de esos asesinos que después fueron capaces de hablar conmigo con la mayor naturalidad, siendo yo preso y yo el que lo interrogaba. El mayor dolor de mi vida, la angustia peor que he pasado fue haber cumplido con esa misión y escuchar directamente de ellos lo que yo tuve que hacer y divulgar después en el periódico del 14 de junio.